Muy bien, vamos a seguir en el estudio, pero antes de seguir adelante, seguro que hay algunas preguntitas o preguntones, preguntotes. A ver, hermano Chero, algo fácil, hermano. De lo que ya aprendimos del Espíritu Santo, siempre escucho que nosotros tenemos un mal concepto de la doctrina del Espíritu Santo, o que enseñamos mal, o que no rendimos culto al Espíritu Santo. Ah, sí. Y eso, Sí. o quisieran intentar llevarnos al otro extremo, ¿no? Sí. ¿Qué opina de eso? No, yo diría que incluso iba a mencionar que no quería decir antes que el Espíritu Santo, por ejemplo, no tiene su gloria. Él es glorioso, obviamente, pero su gloria es una gloria que Él se gloríe en que el Padre y el Hijo sean glorificados. Y es igual de gloria que tiene el Padre y el Hijo. Pero interesante es cuando uno lee, por ejemplo, Apocalipsis. Ahí delante del Padre, el Hijo es adorado y el Padre no tiene celos de su Hijo ser glorificado. Y un cántico para Él especialmente, delante del Padre. Entonces no hay celos entre la Trinidad. Ahora, yo creo que debemos de ser bíblicos. Si la Biblia en alguna parte glorifica al Espíritu Santo de alguna forma, claro que vamos a darle su gloria apropiada. Ahora, pero lo que vemos lo que hemos visto en la historia del mundo es que había en la iglesia primitiva una exaltación de Cristo a un punto que no era humano, ser humano. Hoy en día vemos que Cristo ha sido para muchos, los mormones, por ejemplo, los testigos de Jehová y muchos otros grupos, es un ser humano nada más. O un ser humano como Thor o como Superman o algo así, ¿no? Entonces, ha habido esa clase de cambios de la identidad de Dios. Hubo en los años 1700, 1600, 700, especialmente en la formación de nuestra nación en los Estados Unidos, muchos de los patriotas de los Estados Unidos eran deístas. Eso quiere decir que tenían al Padre exaltado a un extremo incluso, que casi no tenía interés en lo que sucedía diariamente en la vida de uno, y habían borrado por completo al Hijo y al Espíritu Santo. Era como una trinidad, se podría quizás explicarlo de esa forma, el concepto de la trinidad de ellos, que incluso es el concepto que vemos que tienen, vamos a ver aquí si esto funciona, ya, que tienen, por ejemplo, la iglesia de los cópticos y diferentes, que hay una trinidad así más o menos. O mejor, déjame dibujarlo un poco mejor. Con Dios siendo grande y el Hijo y el Espíritu Santo siendo pequeño. No es un triángulo así con lados de igual tamaño, así como bíblicamente vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en todos aspectos. Entonces hay mucha confusión, pero lo que estamos viendo últimamente en nuestro mundo es un concepto de la Trinidad así más o menos, con el Padre, el Hijo
y con un gran Espíritu Santo aquí. Entonces, no es un cuadro adecuado. O hay también, como por ejemplo, la iglesia de pentecostales, ¿cómo se llama? Unidos, los pentecostales unidos de los Estados Unidos. Unitarias. No tienen Trinidad, en realidad tienen a Cristo nomás. Cristo solo. Y Cristo es el Padre, Cristo es el Espíritu Santo. Y no tienen este concepto, ya ni existe para ellos en absoluto. Entonces, cuando comenzamos a desigualar la Trinidad, terminamos con algún cuadro equivocado. Y entonces es algo que tenemos que ver y entender para poder quizás explicarlo bien. En ningún momento queremos en ninguna manera menospreciar a ninguna parte de nuestro Dios único. O sea que ningún miembro de nuestro Dios único. Son iguales. Pero vemos claramente de las Escrituras que cada uno tiene su función. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 10 para mostrar que aunque hay igualdad, el 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, Cristo toma siempre un lugar de sumisión al Padre. No es porque es más pequeño o que fue creado por el Padre o que es un pequeño Dios o pequeña parte de Dios, sino que es su función. Y de decir eso, no estamos en ningún momento menospreciando a Cristo en decir que Dios es la cabeza de Cristo. Es simplemente mostrando, podemos verlo en capítulo 15, lo mismo, el mismo concepto. En el versículo 24, pues. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y sigue adelante, hermano, le digo hasta dónde. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, Cristo tiene una misión dado por el Padre de conquistar pues al mundo, y va a cumplir esa misión. Y en cumplirlo, va a someter todo bajo sus propios pies, y luego Él mismo se va a someter, o sea, va a entregar todo al Padre en un acto de sumisión también. Se presenta a sí mismo sumiso al Padre, y es su plan. Y interesante, ¿no? Eso no quiere decir que es menos, pero es su misión y su posición en la Trinidad. Otra cosa, o no sé si eso se explicó bien. De nada. ¿Otra pregunta? Sí. En Juan, cuando dice el Señor Jesús, en Juan 17, 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran, que me diste. Ahí está hablando que
y de todo espíritu, de toda alma, ¿no? Sí. Porque hay algunos que dicen, ¿no? De este versículo sacan la teoría, la doctrina de la predestinación, ¿no? Dicen que solamente los discípulos, apóstoles, ellos han sido solamente predestinados para ser salvos, por eso dice, tuyo será y me lo diste. ¿No? Sí, no. Que Dios es dueño del alma, de toda alma, ¿no? Sí. Simplemente Dios ha dado al Hijo todos los que creen en Él. Dios es dueño de todo. Y Él ha decidido dar al Hijo a su protección, como vemos en Juan 17. Jesús es el pastor, en un sentido, el sacerdote orando aquí. Dios le ha entregado todos los que creen en Él. No es que Dios tiene algunos ya apartados y cuando llegó el momento apropiado, Él los entregó a Jesús para que Él los cuidara, sino que Dios ha dado a Cristo todos los que creen en Él. Y Él es el Salvador y Él los cuida. Y para mí es la manera simple en que debemos de mirar ese concepto. Y creo que se puede ver eso en capítulo 6. Juan 6, versículo. Vamos comenzando, hermano, en el versículo 43, hermano. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Primero, nadie puede venir al Hijo si no Dios no le trajere. ¿Y cómo Dios trae la gente a Cristo? Bueno, yo sé una manera clara, por medio del Evangelio. El Evangelio atrae, por medio del Evangelio Dios atrae a la gente. Y cuando Dios los atrae y creen en Él, son entregados. Sigue, hermano, 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, ¿qué ha dicho el Padre? El Padre ha dicho que Cristo es el Mesías, es su respuesta para la salvación. Todos los que oyen en fe, o sea, que creen, son entregados, vienen a Cristo. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino que vino de Dios. Sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Sigue. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, ahí está. El que cree en Él tiene la vida eterna. Y esos son los que Dios ha atraído a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Y podemos acoplar eso con varias escrituras, pero creo que es más o menos la idea. ¿Otra pregunta? Seguimos. Vamos a seguir. Entonces estamos en el capítulo 2, versículos 41 en adelante. Hermano, favor de leernos 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces los que recibieron su palabra, ¿cómo lo recibieron? Por levantar la mano, orar la oración, venir adelante. Tenían seguro ahí una campaña con un altar bien levantado donde estaba predicando Pablo, invitándoles a venir adelante. ¿Cómo recibieron? Por fe, tal como todos recibimos. Y entonces, 3,000
creyentes fueron agregados al número de aquellos quienes habían esperado al Espíritu Santo prometido en el aposento alto. Los creyentes de la iglesia primitiva dedicaron su tiempo al aprendizaje de la palabra de Dios. 42, hermano. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El compañerismo entre creyentes se basaba en el aprendizaje de la verdad. La verdad es sumamente importante. El compañerismo incluía la comunión y la oración, el repartimiento del pan. Algunos dirían que no, es que comieron juntos, pero creo que tenía que ver con la cena del Señor, el comienzo de eso. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios permitió a los apóstoles que hicieron milagros que verificaban su mensaje. De hecho, venían de Él. Entonces, Dios hizo los señales y prodigios. Versículo 43, otra vez dice, hermano. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a unir ese versículo con lo que vemos en la primera parte del capítulo 2, donde dice en el versículo versículo 22, hermano. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vean eso interesante, hermanos. Los milagros que Jesús hizo, Dios los hizo por él. O sea que, claro que Cristo los hizo, pero Dios los hizo por medio de él. No era que él solamente era una persona que actuaba en bajo su propio criterio, sino que esperaba en el Padre, y el Padre hacía sus milagros a través de él. Lo mismo se podría aplicar aquí con los apóstoles. Dios estaba haciendo esos señales y prodigios a través de los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estos primeros 3,000 creyentes de la era de la iglesia compartían sus posesiones apoyando a aquellos creyentes que estaban en necesidad. ¿Y saben por qué hacían eso? Porque ellos pensaban que rápidamente volvería Cristo y no tenían necesidad de tener terreno, casas. Comenzaron a vender sus cosas, juntarse, y estaban todos los días en oraciones y enseñanzas. Y así fue la iglesia primitiva, tanto que los creyentes judíos de Jerusalén llegaron a ser pobres en lo sumo, tanto que las iglesias gentiles les tuvieron piedad y compasión, y mandaban pues ofrendas, porque eran tan pobres. ¿Por qué? Porque vendían todo y vivían como un comunismo, más o menos, todos compartiendo los unos con los otros, porque pensaban que inmediatamente Cristo volvería a establecer su reino. Cristo no lo hizo, y esa práctica se dejó de hacer
ya llegando a capítulo 6 de Hechos, ya no lo estaban haciendo los creyentes. Ahora, si eso sucedió en la iglesia primitiva, ¿por qué no lo vamos a practicar hoy en día? ¿Por qué no vendemos todo y vivamos aquí todos? Aquí hay cuartos, podemos juntar nuestro dinero, hay comida aquí. Sería bueno, ¿verdad? Podemos hacer 3 enramadas. O 4 o 5. ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Porque era algo que sucedió, que es reportado en Hechos, pero no es una ordenanza o algo prescriptiva para la vida cristiana. Ahora, van a haber otras cosas así que hoy en día la gente piensa que hay que practicar. Y en realidad, ¿por qué no practican esto entonces? ¿Por qué no venden todo y se juntan a vivir en comunismo? Bueno, es que somos así, ¿verdad? Queremos algunas cosas del Antiguo Testamento que nos gustan. No voy a comer chancho más, porque eso es prohibido. Pero siguen cortando el pelo de sus ¿cómo se llama esto acá? Patillas. ¿Mejillas? Patillas. ¿Ya? Patillas. Y Dios les ordenó a los judíos no cortar eso. ¿Por qué no siguen eso? También hay otra ley en el Antiguo Testamento que nadie quiere utilizar, es que nunca deberían el judío usar un vestido hecho de 2 telas. Tenía que ser de puro algodón o puro otro material, pero nunca ninguna cosa de 2 materiales mixtos. ¿Por qué no practican eso? ¿Por qué solamente quieren agarrar el 7º día o la comida que comían? Pero no todas las comidas. ¿Y por qué quieren practicar eso? Es porque son religiosos, hermanos, esos. Y están tratando de inventar su propia religión. El versículo 45, por favor. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Muchos de ellos vendían todo lo que era necesario para proveer a los necesitados. Llegando a Hechos capítulo 6, la práctica de compartir las posesiones había terminado y nunca fue ordenado por Dios. Era voluntario, era algo que ellos decidieron hacer. El evangelio fue predicado y muchos fueron salvos creyendo en Jesús como su Salvador. En capítulo 2, 3,000 personas, perdón. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos creyentes todos entendían el evangelio de Jesucristo y por lo tanto compartían con gran gozo su compañerismo. Y era algo lindo, hermanos. No quiero menospreciar lo que hacían, pero no lo debemos practicar hoy en día. Yo no creo que es buena idea. Bueno, a no ser que tenga $1,000,000 y quieres vender todo y compartir conmigo la mitad. El templo era todavía un lugar central de adoración de Israel, de Israel creyente, los creyentes de Israel. Los creyentes no se estaban reuniendo por imposición o manipulación, sino por puro gozo de su posición en Cristo, obtenida mediante la sola fe en Cristo solamente. Y es bueno enfatizar una cosa aquí más. ¿Por qué tomamos el tiempo antes, hermanos, de
de enfatizar el comienzo de la iglesia en Hechos capítulo 2 y dar las pruebas que hicimos. Porque hay los que dicen que no, la iglesia no empezó hasta Hechos 28, algunos dicen. Otros dicen que no comenzó en Hechos, ¿cuál? 16 o algo así, o 13. Sí, hay diferentes ideas. Los que dicen que empezó en capítulo 28, dicen que los libros que fueron escritos por por Pedro, por Juan, por Santiago y Judas, estos no son para la iglesia hoy en día. Y menosprecian también los 4 evangelios y el Antiguo Testamento, casi nunca lo ven. Se enfocan en solamente los 13 libros de Pablo. Y para ellos esos son, y por eso muchos de ellos no bautizan a nadie. Algunos ni toman la cena del Señor por su manera de dividir el comienzo de la iglesia. Y ellos son dispensacionalistas, pero no dispensacionalistas clásicos. O sea que no como Darby. Han dividido todo como machacado ahí. Tienen dispensaciones como 10, algunos más. Y hermanos, hay una gran equivocación en eso. Entonces tengan cuidado de los que tratan de decir que la iglesia no comenzó en Hechos capítulo 2, porque cambia muchas doctrinas y muchas cosas que debemos entender. Versículo 47, hermano. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, mediante la predicación evangelística del mensaje de Cristo, el Señor añadía a más personas a la iglesia naciente. Continuó usando el evangelismo para el crecimiento de su iglesia. Entonces, así vemos. Y los que han de ser salvos son o que habían de ser salvos, son los que iban creyendo. Y los que iban creyendo fueron agregados. Repetición de la naturaleza transitoria de los hechos. En Hechos, Lucas registró los primeros días de la dispensación de la iglesia, enfatizando el proceso de transición de la dispensación de la ley a la dispensación de la iglesia. Durante el tiempo de Moisés, Dios hizo una transición de la dispensación de la promesa, los patriarcas, en la cual el padre era el sacerdote de su familia, a la dispensación de la ley, en la cual Israel tenía un sacerdocio especializado. Y recuerdan, ¿qué pasó con Coré? La familia de Corea, ¿se llama? No. Coré. No eran coreanos, pero de Coré. Ellos querían ser sacerdotes también, igual a la familia de Leví. Querían ocuparse en el templo, pero tenían responsabilidades con el templo, pero no la responsabilidad de ofrecer los sacrificios. Y entonces, para ellos entender lo que sucedió, hubo una enseñanza especial de parte del Señor, y Dios tenía que mostrarles por prodigios que no era para ellos la tierra les comió, pues abrió su boca y les comió como una tribu, una familia completa. También consumió con fuego a como 200 y pico de personas, de hombres que se pensaban ser sacerdotes. Y entonces, ¿Dios hace eso siempre o lo hacía cada rato en Israel? No,
era algo especial en un momento de transición. En la transición del pacto abrámico al pacto de mosaico, cuando hubo la transición entre promesa, la dispensación de promesa y la dispensación de la ley, un hombre estaba ahí caminando buscando leña. Y entonces lo agarraron porque estaba buscando leña en un día sábado. Lo llevaron a Moisés y Moisés dijo, oró o buscó la mente de Dios en eso y lo apedrearon. No lo seguían haciendo así siempre, apedreando a los que quebraron el día de reposo, pero era algo especial que Dios hizo en ese momento. También se puede decir que hubo en el tiempo de la iglesia, como vamos a ver, que un momento cuando una familia mintió en cuanto a una ofrenda y Dios los mató así, por frente de los apóstoles. Mató al esposo y luego la esposa. ¿Dios hace eso los domingos en tu iglesia? No tendrían hermanitos ahí, ¿verdad? Ni pastor. A menudo durante la transición entre dos dispensaciones, Dios usó eventos únicos y pocos comunes. Y yo diría, hermanos, que los prodigios que vieron en la iglesia primitiva eran únicos. Cosas que no suceden hoy en día. No es que Dios no es capaz de hacerlo. O no es que Dios no hace de vez en cuando algo semejante. Pero era importante en esa transición entre dispensaciones, cuando Dios iba a manejar su dispensa de otra forma, su ministerio con el ser humano, Él tenía que hacer esos ajustes, como vamos a ver. Aquí tenemos el ejemplo del tabernáculo, cuando en el principio cuando entró la dispensación de ley, cuando estaban había esa transición, dos de los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño delante del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó fuego y los consumió. ¿Quieren verlo de nuevo? Una vez más. No, pero eso no pasaba todos los días, pero era algo que marcó un cambio y que les abrió los ojos. Bueno, no podemos jugar con Dios de esa forma. Y bueno, entonces vamos a volver a pensar en los 7 dispensaciones. Y saben que, hermanos, siendo que Dios es el que gobernaba en cada una de esas dispensaciones, desde el principio al fin, Dios nunca ha permitido que nadie mate a otro, menos gobiernos. Pero de matar así, de asesinar, Dios no lo permite en ninguna de esas dispensaciones. Hay cosas comunes que pasan, que son transdispensacionales, o sea, que pasan por toda dispensación. Entonces pueden leer algunas cosas en el Antiguo Testamento que todavía son igual para la era de la iglesia. Pero hay cosas distintas aquí que no se practican aquí. Y tenemos que entender la Biblia adecuadamente, porque la Biblia misma dice que tenemos que dividir ¿cómo es? Trazar bien. Exacto. Trazar bien. ¿Cómo dice en segundo? What is it? 2 Timothy. Segundo. Sí. Segundo a Timoteo. 2:15. Por favor, hermanos, 2:15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea que hay buena manera de usar la palabra de verdad y hay mala manera. Incluso en inglés dice dividiendo correctamente la palabra o distinguiendo entre pasajes. Por ejemplo, ustedes saben que la Biblia dice que no hay Dios. La Biblia dice que no hay Dios. Dice que el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Entonces, pero si no entiendo bien y si no uso bien la palabra de Dios, la puedo decir algo incorrecto. Entonces, Dios dijo a uno de sus consiervos, te voy a dar la tierra, una tierra grande, te voy a hacer tu nombre grande. Te voy a hacer famoso, te voy a bendecir. Y los que te maldicen, los maldeciré. Y los que te bendicen, los bendeciré. Ahora, ¿él dijo esto a mí personalmente, Brett Nasworth? No, lo dijo a uno de sus siervos. Y yo no puedo robar ese versículo para mí. Pero muchos van al Antiguo Testamento y roban versículos. Lo sacan fuera de su contexto y lo aplican a su gente. Entonces tenemos la responsabilidad, hermanos, de entender estas cosas, de distinguir apropiadamente entre las dispensaciones o maneras de manejar su mundo. Es simplemente eso. Y la doctrina de dispensaciones es solamente tratando de ver la Biblia literalmente, de entenderla literalmente. Y la persona que interpreta la Biblia literalmente es dispensacionalista. Simplemente. No hay ningún misterio ni nada en esa palabra. Simplemente quiere decir entender la Biblia literalmente. Si habla con Moisés, lo entendemos que era para Moisés. Ahora, muchas aplicaciones siempre hay para mí de la vida de Moisés, de la vida de Abraham. Pero tengo que entenderlo tal y cual como fue dado. Y las promesas que fueron dadas específicamente a él son para él y no para mí. Ahora, puede que hayan otras cosas en el Nuevo Testamento que dicen lo mismo, entonces lo puedo reclamar o lo puedo recibir como algo para mí. Pero tenemos que ser buenos estudiantes en ese asunto. En Hechos, la segunda carta de Lucas a Teófilo, Lucas mismo completó el relato histórico de la vida de Cristo y registró unos 30 años del crecimiento de la iglesia después de la ascensión de Cristo. Esta narración histórica siguió el desarrollo de la iglesia primitiva en Jerusalén y en sus alrededores y describió los eventos que mostraron su propagación por todo el mundo romano. La primera parte de los hechos es judía en naturaleza, hermanos, y enfatiza el ministerio de Pedro, el apóstol a los judíos. Pedro a menudo se enfocó en el reino, porque Israel necesitaba entender que Cristo no estaba estableciendo en ese momento, no lo estaba estableciendo en ese momento, debido a su rechazo de él. Entonces, él enfatizaba eso. Vamos a ver que Pablo también lo hizo. Veamos capítulo 20 de Hechos. Versículo... En versículo 21, hermano, Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sigue. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ok, ¿y dónde estamos? 22. Ahí está, versículo 25, hermano. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Por qué iba predicando el reino de Dios entre ellos? Porque es lo que estamos haciendo aquí también, ¿verdad? Durante todo este día hemos estado predicando el reino de Dios. Pero estamos diciendo que el reino es para que estamos en el reino, o que la iglesia es Israel ahora y que estamos reinando aquí en la tierra. No, él lo que está diciendo aquí es que, él enseñaba acerca del reino de Dios. Y podemos verlo en capítulo 28 de Hechos. En el versículo 23 será. Sí, léalo por favor. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces él testificaba el reino de Dios también entre ellos. Más que todo era porque eran judíos que venían a él a tener esa reunión ahí. Entonces, no está, o sea que él no estaba diciendo que nosotros somos el reino o que estamos ahora edificando el reino de Dios, sino que simplemente predicaba todo el consejo de Dios, y parte del consejo de Dios es el reino. Y es algo muy importante entender, y muy importante porque ha sido posponido, ¿verdad? Hasta un tiempo más tarde. Entonces necesitamos entender esto. Lucas terminó Hechos enfocándose en Pablo, un líder más nuevo de la iglesia y el apóstol de Dios a los gentiles. En esta sección, Lucas destacó el carácter universal de la iglesia. La iglesia fue una nueva entidad que Cristo se enfocó en formar. Edificaré mi iglesia, dijo en Mateo 16, 18. Y capítulo 2 de Efesios habla de que la iglesia ni es judío ni es gentil. Es un nuevo hombre. Es una nueva entidad. Por eso Pablo dice en Corintios, dice que no debemos ofender ni a judío, ni gentil, ni a la iglesia de Dios. Entonces él hacía esas tres distinciones porque la iglesia es una cosa completamente nueva, no provista en el Antiguo Testamento, pero Cristo profetizó que iba a establecer su iglesia y la ha establecido. La iglesia estaba compuesta de ambos, judíos y gentiles, y debemos de tener gentiles en nuestras iglesias. Debemos tener judíos en nuestras iglesias. Y no debemos dividirnos como se hace hoy en día en las iglesias mesiánicas. Esos judíos deben estar en nuestras iglesias. Quizás es por nuestra falta de aceptarles que no están. O quizás es porque están algunos de ellos siguiendo la herejía de Gálatas, cuando querían apartarse. No sé por seguro, cada uno tendría que dar, pero no hay diferentes iglesias, una para los judíos y otra para los gentiles. Somos uno solo, un nuevo hombre en Cristo Jesús.
y debemos portarnos según la verdad de las Escrituras. Por lo tanto, el libro de Hechos es un puente que provee el relato histórico de la transición de los evangelios a las epístolas. O sea que es el puente que puentea de los evangelios hasta las epístolas y nos da mucha información muy importante para entender la transición. Y sin este libro no entenderíamos esta transición. O sea que hay una brecha en un sentido en las Escrituras para puentear del Israel a la iglesia. Y es difícil de ver cómo vamos cómo iba Dios a unir esa brecha en el puente. Y Dios usó eventos únicos y raros durante periodos de transición. Y entre cada dispensación había esta clase de brecha aquí entre las dispensaciones, y Dios usaba eventos especiales para mostrar muchas veces que estaba cambiando de manejo. Una dispensación puede ser comparado, hermanos, con una mujer que trabajó por un rico. Ella era la sierva de la casa y sabía exactamente cómo manejar la casa. Y entonces vivió con su jefe en la casa, tenía su cuarto ahí. Todas las mañanas preparaba la comida a la hora indicada. Todo, ella manejó perfectamente bien a esa casa, pero el viejo murió y ella perdió su trabajo. Entonces iban buscando trabajo y otra familia la consiguió para ser la sierva de la casa, la ama de la casa, por decirlo así. Entonces ella llegó a la casa y le preguntaron, le iban a decir que aquí en esta casa nosotros no, si ella dijo, no me diga nada, yo sé manejar una casa. Y entonces dijeron, pero nosotros, no, yo sé cómo manejar una casa. Entonces dijeron, ok, bueno, está bien, bienvenida, aquí está su cuarto. Y entonces en la mañana, a las 6 de la mañana en punto, ella tenía en la mesa la comida preparada. Estaba ahí con su reloj, pero nadie bajaba a comer. A las 7, nadie. A las 8, nadie. Por fin a las 8:30 aparece la pareja. Ella está enojada aquí. Eso, yo tenía la comida aquí lista desde las 6 de la mañana. Y dijeron, pero aquí en esta casa no comemos hasta las 8:30. No es que era que una cosa era correcta y la otra no, sino simplemente que era otra administración. Y tenemos que entender que Dios, cuando cambia de administración, no está diciendo que esto era malo y ahora esto es bueno. Es que hubo un cambio en la administración de su mundo para Dios. Y entonces tenemos que entender esas diferencias para apropiadamente interpretar la Biblia. Al principio de los Hechos, la iglesia estaba compuesta de creyentes judíos que seguían un estilo de sinagoga al reunirse. O sea que como se habían acostumbrado a la sinagoga, así también más o menos seguían con sus iglesias. A pesar de que el Señor mandó a estos primeros cristianos a salir al mundo entero, su mensaje del Evangelio se enfocó principalmente a los judíos en Jerusalén y las zonas aledañas. Y entonces vamos a leer Hechos 8:4 y luego 11:19, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces fueron predicando, pero a puramente judíos. Pero Cristo había dicho a todas las naciones de la tierra, inclusive los samaritanos, sus enemigos, por decirlo así. Y no solo eso, a los paganos, los gentiles del mundo. Y eso era muy difícil para ellos aceptar. No fue hasta más tarde que se dieron cuenta que la iglesia es una entidad sin distinciones étnicas. Ellos pensaban que tenían esas distinciones, pero Dios tenía que enseñarles eso. Y podemos ver esta historia de cómo les abrió los ojos Dios a través de las páginas de Hechos. Y van a ser enseñados ustedes sobre esto. Los creyentes judíos fueron lentos en comprender la administración del plan de Dios para la iglesia, como lo evidenciaban las luchas de Pedro con los líderes judíos creyentes, quienes resentían que los gentiles recibieran el evangelio. Y bueno, vamos a estar mirando capítulos 11 y 15 de Hechos. Pero no pudieron aceptar ni creer que los gentiles podían ser parte de la iglesia. Incluso si hubiera estado vivo en aquel tiempo y si hubiera visitado a la iglesia en Jerusalén y les hubiera preguntado, ¿y qué es la composición de la iglesia? Bueno, la iglesia es una secta de los judíos. Así hubieran pensado. No era una cosa nueva de que no era ni gentil ni judío. No entendían ese misterio y ese misterio lo reveló Pablo y podemos ver eso en capítulo 3 de Efesios cuando él habla de que él era el apóstol que revelaba el misterio acerca de la iglesia. El libro de Hechos es históricamente descriptivo, proveyendo detalles fascinantes del desarrollo de la iglesia primitiva. El propósito de Lucas era escribir un recuento histórico a Teófilo, como vemos en Hechos 1 al 3, no es de proporcionar directrices, pautas a copiar para la iglesia establecida. Hoy muchos creyentes intentan fundamentar las doctrinas de la era de la iglesia en las experiencias de la iglesia primitiva. En nuestro país, en nuestra iglesia, pues en Harlingen, habían dos hermanos que pensaron que, bueno, en la iglesia primitiva creían que se sentaban ahí, cada uno hablando cuando les daba las ganas de hablar en la iglesia. Podrían levantarse a parar en la predicación y a decir lo que querían. Y también ellos aplicaron 1 Corintios 14, diciendo que si yo recibo algo del Señor, yo tengo el mismo derecho que cualquiera de pararme a decir lo que me gusta. Era un desorden total y trataron de implementarlo en la iglesia. Y gracias a Dios los hermanos entendieron. Eso fue cuando yo no estuve, después de que fui otra vez a misiones hace como 2 años atrás o 3 años atrás. Y trataron de dominar a la iglesia con esa falsa idea de que uno podría en cualquier momento hablar y solo que la mujer tenía que guardar silencio, ¿no? Y ella podría ir a la casa a regañar a su esposo para que él volviera el próximo domingo para mostrar a todo el mundo lo que es la verdad.
Y entonces era un desastre y gracias a Dios no fue permitido así de un desorden total. Y en realidad el libro de los Hechos es un documento histórico sobre las experiencias de la iglesia primitiva. No deberíamos tener como nuestra meta la de duplicación de las mismas experiencias, ya que muchas eran únicas, exclusivas para ese periodo de transición. Y vamos a estar en capítulo 5 para ver la prueba de esto entre algunos, un poco más adelante pues. Dios proveyó las epístolas, no hechos, para instruir a la iglesia, tanto el cuerpo universal como las iglesias locales de Cristo, en su establecimiento y función. Vamos a leer primero a Timoteo 3, 14 y 15, hermano. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Pablo escribió para mostrarnos cómo manejar a una iglesia. Menciona aquí que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Históricamente, Hechos hace una transición desde los evangelios que enseñaron un mensaje del reino solamente a los judíos, a la era de la iglesia, la cual enseña el mensaje del evangelio con el alcance global, como se observa en Hechos y se enseña en las epístolas. O sea, podemos ver en los evangelios, por ejemplo, Jesús prohibiendo la predicación del evangelio del reino a los samaritanos y a los gentiles. Dijo, solamente vayan a la nación de las ovejas perdidas de Israel. Solamente vayan a Israel. Y muchos no entienden eso, pero es porque hay que entenderlo en su contexto. Estaban predicando el evangelio del reino. Ahora tenemos el evangelio de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y ese mensaje se debe predicar en todo el mundo, a toda criatura. Y entonces hay esa distinción. Entonces vamos a mirar una vez más los primeros 30 años de la historia, comenzando en Pentecostés, hasta el primer encarcelamiento de Pablo. Los primeros eventos en capítulos 3 al 5. Aquí sigo. Ok. Estamos ahora en esta parte aquí de los primeros eventos de la historia de la iglesia. Y creo que hasta ahí termino, ¿no? Más todavía. Bueno, rápido entonces. Capítulo 3 es un buen capítulo y no va a ir rápido, hermano. No es que el 2 era malo, pero el 3 es bueno. Hermano. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Tal como lo habían hecho siempre, Pedro y Juan continuaron adorando a Dios en el templo. Fueron ahí a orar a las 3 de la tarde, la hora de la oración en el templo. No había sido formalizado la iglesia así como se está formado ahora. Hechos 3:2, hermano. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Un hombre cojo de nacimiento se sentó a la puerta más frecuentada del templo, un buen sitio para mendigar. Probablemente tenía su nombre en el piso. Nadie se siente aquí y tenía donde él siempre
guardaba su espacio como en los negocios. Versículo 3, hermano. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Este hombre cojo suplía sus necesidades al mendigar. Esa es una tremenda manera de vivir. Este hombre cojo era bien conocido porque él mendigaba en el mismo lugar del templo todos los días. La escritura dice en versículo 2. Debido a que el hombre cojo había estado en ese mismo lugar por muchos años, Jesús debió haber caminado cerca de él muchas veces sin sanarlo. Era en una puerta principal donde seguramente Cristo pasó. Dios diseñó las sanidades para verificar que el mensaje sanador verdaderamente venía de él. Jesús nunca tuvo la intención de aliviar todos los sufrimientos durante su primera venida. Incluso recuerden cuando Jesús sanó al paralítico al lado del pozo de Salome. El hombre estaba al lado del pozo. Jesús hubiera tenido que seguramente pasado sobre gente así para llegar a él, sin sanar a toda esa gentil ahí. ¿Por qué? Porque tenía una misión y tenía algo especial para ese hombre. Y el hombre ni pidió su sanidad, sino Cristo le sanó. Y el hombre era medio amargo, según el texto en Juan. ¿Cuál es Juan 4, 5? Juan capítulo 5, no me acuerdo exactamente dónde está la historia de él. Pero entonces, ¿por qué no sanó a todo el mundo ahí sentado? Porque Cristo no era para hacer un show como hacen hoy en día. Incluso si la gente tiene la capacidad de sanar a otra gente, ¿por qué no van para las calles donde la gente está mendigando y agarrándolos de la mano y levantándolos? Es que estos eran eventos especiales que Dios usó para propósitos únicos. El hombre cojo llamó la atención de Pedro. Luego Pedro consiguió la suya. Versículo 4, hermano. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Debido al caos de esta ocupada área del templo, Pedro exigió que el cojo le prestara atención a él. Teológicamente, los judíos creían que todos los problemas físicos venían como resultado de los pecados de la víctima misma o de sus padres, lo cual era un mito y absolutamente no bíblico. Versículo 5, hermano. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces el hombre cojo pudo haber pensado que estaba al punto de recibir un gran regalo de alguien queriendo elogio por su piedad. Ah, bueno, mírame. ¿Para qué? Mírame, mira. Hablando con el otro para darle un buen limosna. Versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Con compasión genuina, Pedro ordenó al hombre a levantarse y caminar. Por la autoridad de Jesucristo le sanó en el nombre de Jesucristo. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Pedro tomó la mano derecha del hombre cojo y lo levantó. El hombre estaba completa e instantáneamente curado de su problema de por vida. Versículo 8, hermano. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes de niño comenzaron a caminar así?
sin nunca tener que caerse y comenzaron a bailar de una vez. Ninguno de nosotros. Eso es una imposibilidad. Es como ¿cuántos de ustedes que nunca han usado una bicicleta pueden montar una y correr enseguida? Es difícil. Los Yanomami de la selva, cuando mis hijos tenían bicicleta, trataron de aprender a usar bicicleta y casi uno solo lo lograba, pero así, duro, o sea que casi caía de lado en lado. Recuerdo que algunos misioneros estaban enseñando a indígenas cómo usar una bicicleta, y por fin los indígenas dijeron: mira, ¿por qué no hablas con los espíritus para que nos permiten a nosotros también manejar bicicleta? Entonces, porque no pudieron aprender así, quizás por falta de carretera o algo así, no sé. Saltando, dice la Escritura, demostró que los nervios, las conexiones cerebrales, el tono muscular, etcétera, todo instantáneamente funcionaba en el hombre que nunca antes había caminado. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! No caminaba así como alguien que estaba por caerse, sino como una como uno que practica gimnasta, sí, gimnasta. Esa palabra no me quería salir. El hombre saltando alabó a Dios, no a Pedro ni a Juan. Interesante, ¿verdad? ¿Quién recibió la gloria de él, de su sanación? Bueno, el hombre reconoció que era Dios. Tales milagros validaron el mensaje del Evangelio que Pedro y Juan estaban predicando. Leamos una vez más el versículo 8, hermano. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Entonces, una señal, hablando de señales, una señal es una marca que distingue donde algo es conocido. Vamos a leer Juan 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, en el libro de Juan marcó 8 señales que registró 8 señales. El milagro de la señal era secundaria a la verdadera, la cual la señal apuntaba. O sea que lo que es importante no es el señal, pero lo que está apuntando el señal. El señal, los señales de Jesús que Él hizo eran no para que la gente mirara el señal, sino que le mirara el mensaje y lo que Él representaba. Y lo mismo en Hechos. No era para que la gente mirara el milagro, sino que mirara el Señor Jesucristo, en lo cual, porque en su nombre fue sanado. Versículo 9, y para terminar pronto. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Entonces, debido a este milagro, muchos vieron la gloria de Dios. Versículo 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Todo el mundo sabía que este hombre había sido cojo de nacimiento. Por lo tanto, nadie podía negar que su sanación era milagrosa. Amén. 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 ¿Listo para comer, hermanos?
Ok.